Un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de interruptores de potencia. Este tema lo vamos a dar a conocer junto con mis compañeros, Richard Granados, Luis Felipe Bustamante, Fabián Andrés y mi persona, Edwin Albeiro Cañas. Eh, Inicialmente en el concepto de interruptores, pues tenemos que estos son unos dispositivos mecánicos, pues que estos se van a encargar de interrumpir o establecer la apertura o cierre de circuitos eléctricos en sistemas de potencia, ¿sí? Estos, pues, a su vez, pueden que sea de establecer un cierre del circuito o en caso de un corto también por ejemplo, de seccionar estas corrientes a tierra, ¿sí? En la imagen de abajo pues observamos cómo como físicamente un interruptor, donde se realiza, por decir, la conmutación es en la parte interna de ellos, ahí donde observamos las cámaras de corte, ¿sí? Que ya del otro lado, en la figura número 2, pues observamos más o menos cómo es internamente, cómo es su composición y pues cómo, funcionan estos por dentro, donde vemos unos contactos que son fijos y una parte que es como una tobera, que es donde se hace, por decir, el contacto, y hay una parte de donde a veces, dependiendo del interruptor, pues puede estar lleno de algún aceite o un químico como tal, que es el que permite que no se, no haya ese arco eléctrico, ¿sí? Ya en la siguiente diapositiva, observamos que, bueno, en parte, hay una parte que es los contactos principales, que es prácticamente donde se realiza la conexión, ¿sí? Entre punta y punta, y hay una parte que es la parte del arco. Esta es la que menciono, donde puede estar compuesta por algún elemento que impida que se genere el arco. A veces suele ser aire, a veces suele ser esto, hexafluoruro que es el que evita que no se generen estos arcos, ¿sí? O reduce en parte la generación de estos arcos. En parte de cómo funciona el seleccionamiento de estos, pues esto se inicia por el comando de una señal, ¿sí? Una señal que lleva la orden a las que acciona en el mecanismo, que puede hacer la apertura o el cierre de estos. Bueno, para esta parte de las normas técnicas tenemos bastantes que son las que rigen nuestros interruptores, ¿no? Eh, Como tal, en esta presentación solo nombraremos la norma y pues de qué trata cada uno. Tenemos la IS 62271-100, que esta norma nos está hablando de interruptores automáticos de corrientes de alta tensión. Tenemos la IS 60376, que nos habla de especificaciones y aceptaciones del nuevo hexafluoruro de azufre. También está la IEC 60427. Esta norma pues nos está hablando de los ensayos sintéticos de interruptores automáticos de corriente de alta tensión. La IEEE C374, que nos habla de las estructuras de clasificación para disyuntores del circuito de alto voltaje en corriente alterna. Tenemos también la IEEE 3706,
Esto nos habla de interruptores de circuito de corriente alterna de alto voltaje clasificados en una base de corrientes. Tenemos la IEEE 3709, que esta es para disyuntores del circuito de alto voltaje en corriente alterna. Estos son clasificados sobre bases de corrientes sintéticas. Y por último tenemos la ANSI C37.12. Esta nos habla de los disyuntores de alto voltaje en corriente alterna clasificados en base a una corriente simétrica. Bueno, existen varios tipos de interruptores, los cuales pues se pueden agrupar pues en criterios diferentes, como los son nivel de tensión, el sitio de instalación, características de diseño externo, pero sin duda alguna los dos más importantes que debemos mencionar es el medio y el mecanismo de operación que van a tener estos interruptores. Bueno, el interruptor según su sitio de instalación. Bueno, esta sección nos dice que los interruptores de alta tensión pueden ser utilizados en instalaciones interiores como exteriores. Cuando se diseña un interruptor de alto eh, voltaje para una parte interior, se debe tener en cuenta unos diseños de lo que es la construcción de edificaciones o los compartimientos, como las celdas blindadas que se ven en la figura número 8, que estas deben ser a prueba de agua. Estos dispositivos deben tener pues la característica de funcionar de entre 4,6 kilovoltios a 34,5. Bueno, en el momento de la práctica, los interruptores de uso externo e interno tienen mucha similitud, entonces se puede decir que como tal son bastante idénticos en su funcionamiento y sus partes que lo componen. Tenemos interruptores según su diseño externo. Bueno, desde este punto de vista, aquí nos basamos más que todo es como en la estructura física que debe tener cada interruptor, ¿no? Entre estos, los que más resaltan es el interruptor de tanque vivo y el interruptor de tanque muerto. Bueno, el interruptor de tanque muerto es el que se aprecia en la figura 10. Y pues aquí tenemos que este es, como su nombre lo indica, un tanque que va potencialmente aterrizado a tierra y que en su tapa superior tiene bastantes aislantes por el cual o mediante los cuales pues se conecta lo que es la red de alta tensión. Tenemos también el interruptor de tanque vivo. Este, a diferencia del de tanque muerto, va directamente conectado a lo que es la red de alta tensión y su potencial es mucho más alto que el potencial de tierra. El interruptor de tanque muerto tiene varios ventajas, por decirlo así, sobre el de tanque vivo, ya que pues este al ser eh, más compacto tiende a dar mayor confiabilidad en cuanto al uso que se le va a dar. También tiene un bajo costo o pues a comparación del de tanque vivo es digamos que un poco más económico en su fabricación y adquisición. Estos interruptores de tanque muerto se emplean más que todo en Estados Unidos, que es donde se rige la norma ANSI, entonces ahí se aplican más estos. Mientras que los interruptores de tanque vivo los rigen más que todo la norma IEC, y estos pues son un poquito más espaciosos y su costo es un poquito más elevado, tanto de fabricación como de adquisición. Bueno, los interruptores según su medio de interrupción. Y bueno, estos interruptores fueron evolucionando, ¿no? En los primeros tiempos de la electrificación, alrededor de 1890, los interruptores deberían o debían ser de tipo cuchilla, pero estos se accionaban lo que era manualmente. Cuando se inició a dar el desarrollo tanto de corriente como de tensiones más altas, cuando hubo más demanda, se vio en la obligación de crear o diseñar un interruptor que fuera automático. Esto quiere decir que iba a tener como mecanismos que operaran automáticamente, fueran más rápidos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que los mecanismos o los contactos no se quemaran debido pues a la baja velocidad con la que se accionaban estos.
En los años aproximadamente en los 1900 surge o se crea lo que es el interruptor de aceite. Esto lo que hace es que pues nos ayuda a suplir mejor el arco eléctrico, ayudando a que no se presente mucho y genera bueno, el poco uso de estos interruptores de cuchilla en ese momento. Bueno, el interruptor de aceite, como ya lo venía diciendo, en su momento fue uno de los mejores interruptores que hubo, ya que pues el funcionamiento de este es que internamente pues viene lleno de un aceite dieléctrico, ¿no? Y al momento pues de que se genera un arco eléctrico, como se ve en la figura número 13 en la parte roja dentro del tanque, se puede evidenciar un arco eléctrico. ¿Qué pasa en este momento? El aceite se vaporiza y genera pues una burbuja de gas que está compuesta en su mayor parte por nitrógeno, lo cual es un excelente medio de extinción y de refrigerante para esto. ¿Cómo se obtiene el aceite? El aceite se obtiene derivando del petróleo, ¿no? Este tiene bastantes procesos o pasos de purificación hasta encontrar el aceite con las características las cuales deben ser que conduzca muy bien lo que es la temperatura, que tenga una buena resistividad y que sea pues bastante dieléctrico para su uso. Los interruptores de aire comprimido, se puede decir que la aparición de este mecanismo interruptor fue bastante buena y digamos que en su momento fue el interruptor más usado, ya que pues este interruptor nos permitía trabajar tensiones mayores a los 34,5 kilovoltios. Entonces, el mecanismo en el que este funciona es que dentro de este tanque, pues como su nombre lo indica, hay un aire comprimido y cuando se genera un arco eléctrico, o sea, cuando se rompe la resistencia del aire, este dispositivo inyecta un chorro de aire comprimido hacia donde pues, se presenta la falla y lo que hace este es que no solo ayuda a eliminar lo que es el arco eléctrico, sino que también vuelve a ionizar el tanque, pues generando así como la solución del problema. Eh, este dispositivo tiene un problema muy grande y es que su costo de fabricación es demasiado alto. El interruptor de hexafluoruro de azufre. Bueno, este interruptor en la actualidad es uno de los mejores interruptores que hay, ya que pues al tener esas propiedades químicas dentro de él, lo hacen un medio excelente de aislamiento y de enfriamiento al momento de que se presente un arco eléctrico. Como podemos observar en la figura 15, así se encuentran en lo que es comercialmente o su aspecto físico. Y en la figura 16 encontramos lo que son las composiciones que tiene este. Vemos que tiene un terminal o la parte roja, que son digamos que los implementos que contiene, que son partes estáticas. Tenemos una parte azul agua marina, que son las partes móviles o las partes que se accionan dentro de este interruptor. Tenemos la parte verde, que es, alguna de estas partes es como las válvulas, ¿no? Por donde se va a introducir lo que es el gas. Y pues tenemos en color claro, el rosado claro, tenemos que es el gas y vemos pues que está distribuido a lo largo de nuestro interruptor. Este interruptor también está diseñado como interruptor de tanque muerto, interruptor de tanque vivo, con la única diferencia a estos es que pues al tener el componente de gas, este interruptor va a ser un poco más compacto y un poco más pequeño. Los interruptores según el mecanismo de operación. Bueno, el mecanismo de operación es el dispositivo por el cual pues este interruptor almacena las energías, ya sea para abrir o cerrar el circuito o desenergizar un sistema. Cabe destacar que el 90% de las fallas de estos interruptores son atribuidos a fallas mecánicas que se generan por el equipo de operación
cuando su mecanismo es accionado manualmente. Bueno, los mecanismos de resorte. Estos mecanismos almacenan pues energía. Sus resortes deben almacenar la energía tanto para cerrar como para abrir el circuito las veces que se requiera efectuar esta operación. Este dispositivo esto, tiene una gran ventaja y es que en el momento de que se accionan los contactos con los resortes, estos resortes quedan con, digámoslo, con la energía almacenada lista para pues dispararse cuando se genere una falla. En la figura 17 podemos ver algunos de estos resortes, los cuales están ya predispuestos a accionarse en caso de que haya una falla. Bueno, el mecanismo neumático, al igual que el anterior, este también debe contener lo que es una energía pues guardada para poderse accionar. Este mecanismo almacena dentro de sí aire comprimido y se usa pues para accionarse en caso de alguna falla. Como podemos mirar en la figura, estos dispositivos pues contienen bastantes, digamos, implementos que lo constituyen. Como podemos mirar por una parte un contacto móvil, vemos que este dispositivo cuenta con 3 interruptores con una línea de alimentación de baja presión, una línea de alimentación en alta tensión y de baja presión. También tenemos una barra de operación de los contactos, el dispositivo de gas que se acciona a alta presión cuando se genera ¿qué? El fallo o el arco eléctrico. Bueno, la presión de este aire se debe mantener constante por medio de un motor o compresor, los cuales pues tienen diferentes como tipos de alarma dependiendo al fallo que este esté presentando. El mecanismo hidráulico. Bueno, este mecanismo es muy similar a lo que es el funcionamiento de neumático, ya que pues la diferencia que tiene es que ya no funciona con aire, sino que funciona es con un tipo de aceite. Y como ya lo vimos en el interruptor de aceite, lo que hace es que pues va a mantener un aislamiento generado por aceite y lo que hace es que esta acción pues se va a efectuar un poquito más rápido que la neumática, ya que pues al estar presente el aceite en un arco eléctrico, pues su accionamiento va a ser de manera inmediata. Este mecanismo hidráulico también se puede presentar en mecanismos como interruptores de aire comprimido y de los mismos SF6 que están actualmente en el mercado. Bueno, a continuación, los accesorios de los interruptores de potencia, dispositivos para igualar tensiones. Una mejor distribución de tensiones entre los contactos en serie en las cámaras de extinción. Como se pueden ver, la cámara de extinción está en la parte superior de nuestros interruptores de potencia. Y pues estas cámaras tienen en su interior condensadores en paralelo con los contactos, cuyo uso se puede garantizar desviaciones máximas de entre el 4 y 5% de la tensión en cada cámara después de una falla tierra. En el circuito de cada cámara, después de la apertura y cierre en paralelo con los contactos principales, contribuye a igualar las tensiones aplicadas a las cámaras. Esto, aquí se puede ver la cámara de extinción con sus partes, el contacto fijo, el contacto móvil, la cubierta aislante, el fuelle metálico y la pantalla metálica. Estas cámaras, pues a su vez, tienen resistencias de cierre y apertura. Estas van básicamente en paralelo con los contactos principales
y también contribuyen a igualar tensiones durante un breve periodo de tiempo. Aquí en la imagen se puede observar la resistencia que va en paralelo en nuestro interruptor. Estas resistencias pues, son para atenuar el esfuerzo total aplicado al interruptor por sobretensiones de maniobra. También le conoce como resistencias de preinserción. Son utilizadas en determinados casos especiales por escogencia del fabricante. O sea, dependiendo de su uso, su aplicación, el fabricante pues determina qué tipo de resistencia necesita para su estación o su interruptor. Las funciones de las resistencias. Pues básicamente sus funciones pues son igualar tensiones entre cámaras, reducir sobretensiones en las aperturas de pequeñas corrientes inductivas, también para la reducción de la tasa de crecimiento y del valor pico de la TTR, que la TTR significa tensión transitoria de restablecimiento en fallas terminales y kilométricas. Esto pasa cuando se excede lo que soporta el interruptor. Las alternativas del fabricante pueden ser aumentar el número de cámaras de extinción. Estos fenómenos descritos no afectan sistemas con nivel de tensión de hasta 400 kilovoltios. Por esta razón, el uso de resistencias de apertura y cierre es común solo para interruptores mayores a 500 kilovoltios. Aquí tenemos un banco de capacitores de media y alta tensión, como lo explicaba anteriormente, los que van conectadas las resistencias en los interruptores. Resistencias de preinserción, que son las mismas resistencias de apertura y cierre. Estas resistencias se denominan de preinserción, dado que en la práctica es necesario conectar y desconectar las resistencias antes y después de la operación del interruptor. Aquí en nuestra imagen tenemos nuestro esquema de la resistencia en sus dos estados, y en nuestro interruptor está en la parte superior, como se había determinado anteriormente. Características comunes a otros equipos de patio. Estas características se establecen de acuerdo con la publicación de IEC 60694, la norma que había explicado el compañero anteriormente. Pues básicamente es corriente asignada en servicio continuo, frecuencia asignada, duración asignada del cortocircuito, corriente de corta duración, admisible asignada, elevación de temperatura y tensión asignada. Entonces, el patio de conexiones con sus diferentes equipos de patio. Ahí la podemos observar. Bueno, características específicas de los interruptores. Para saber qué características específicas de los interruptores nos regimos con la norma IS 62271-100, donde nos define las características específicas de los interruptores. Como primera característica tenemos el poder de corte asignado en cortocircuito. Es la corriente de cortocircuito más alta que el interruptor es capaz de interrumpir. Es decir, sería el punto de la corriente máxima que nos puede soportar dicho interruptor. Aquí podemos observar una gráfica donde vemos que AA', BB' es el envolvente de la curva de corriente. Serían los puntos máximos y mínimos que nos soportan los interruptores. Donde BX es la línea de referencia cero para basarnos en esta gráfica. CC' es el desplazamiento de la línea cero de la onda corriente en cualquier instante de tiempo. DD', el valor eficaz de la componente de la corriente alterna en cualquier instante. Esto es medido también en corriente continua. EE' es el instante donde se separan los contactos. El punto IMC
y es la corriente de cierre del interruptor. El ICA es el valor pico de la componente de la corriente en cualquier instante. Siguiente. Bueno, como siguiente característica del poder de cierre asignado en cortocircuito. Esta es la capacidad de cierre de un interruptor al circular la corriente de falla a la tensión a la tensión frecuencia asignadas, donde según la norma técnica, la IS 62271-100, con una frecuencia nominal de 60 Hz, esto equivale a 2.6 veces el valor eficaz de la componente periódica o de la corriente alterna que pasa al del poder asignado de corte en cortocircuito. Tensión transitoria de restablecimiento o TTR. Esta tensión es posible. La tensión de restablecimiento es la tensión que aparece entre los contactos de un interruptor de arco eléctrico. También podemos decir que esta tensión es posible considerarla entre dos intervalos de tiempo sucesivos, uno durante el cual existe un transitorio de tensión y el otro en el cual se establece la tensión o frecuencia industrial o de régimen permanente. La tensión transitoria de restablecimiento para diferentes tipos de fallas. La primera que tenemos es la falla en terminales o bornes. Esta nos dice que corresponde a fallas que se presentan en los terminales o bornes del interruptor o muy cerca de estos. Falla en líneas cortas. Esto es fallas kilométricas, también se puede llamar de esa manera. Estas son las fallas que se presentan a una corta distancia de los terminales del interruptor, la cual puede estar entre varios cientos de metros hasta un par de kilómetros. Cierre de líneas. Esto con el fin de mejorar la estabilidad del sistema, restaurando el servicio rápidamente después de la apertura de una línea por una falla. Esta práctica es comúnmente realizada en una operación de cierre automático del interruptor unos pocos ciclos después de ocurrida la falla. Falla evolutiva. Esta se presenta cuando después de producto de una falla a tierra en una fase se presenta una falla en otra de las fases. Apertura por interruptor en paralelo. Esto se podría decir que es razonable incluir una de las especificaciones, la exigencia de mostrar por medio de reportes de prueba de prototipo la capacidad de los interruptores para operar satisfactoriamente después de una conmutación de corriente causada por apertura de líneas en paralelo. La secuencia de maniobra asignada consiste en una serie de operaciones de apertura, cierre y tiempo asociados para el cual está especificado el interruptor. Aquí podemos ver una secuencia 0T, en donde T equivalente a 3 minutos de interruptores en los cuales no está prevista la reconexión rápida. T 0,3 segundos para interruptores en los cuales está prevista la reconexión rápida. Y T' en 3 minutos. Otro tipo de características es el tiempo de apertura máximo en ciclos. Este es el mayor tiempo que transcurre entre el recibo de la señal de abrir en la bobina de apertura y la efectiva separación de los contactos en todos los polos del equipo. Tiempo máximo entre el cierre o separación de los contactos primero y último polo. Esto se refiere a la no simultaneidad del cierre o separación de los contactos de los polos de un interruptor, donde un interruptor debe tener un límite máximo estable que es definido por la especificación de las características. Bueno. Bueno, en las pruebas se pueden encontrar tres tipos de pruebas: pruebas de tipo, pruebas de prototipo y pruebas de rutina. Estos son los ensayos que se utilizan comercialmente, los que se realizan para y